Hoy vamos a ver cómo cambiar el filtro de aire de una Honda HR-V. Vamos a usar un tubo 5,5 milímetros hexagonal. Lo ponemos en el destornillador y aflojamos la abrazadera que sujeta la manguera de la admisión al portafiltro. Abrimos las trabas metálicas, tiene 1, 2 y 3. Ahí queda libre la carcasa y podrían sacar el filtro. Pero vamos a sacar la manguera, así no tironeamos y no se rompe. Solo tenemos que empujar un poco y sale enseguida. En la parte superior tenemos un sensor. Apretamos la parte del medio y tiramos para atrás. El cable va agarrado con un plástico verde que tiene unas pestañas que van agarradas al portafiltro. Si hacemos un poco de fuerza del otro lado, sale. Y acá nos queda liberada la tapa del portafiltro. Ahora sacamos el filtro deslizándolo hacia arriba y vemos que tenía un estado lamentable. Estaba muy sucio, lleno de hojas y de basura. Acá tenemos el filtro de aire nuevo, marca Male. Abrimos la caja y sacamos el filtro nuevo. Cuando lo ponemos al lado del viejo, vemos la increíble diferencia en color. Estaba muy sucio el viejo. Ahora ponemos el filtro nuevo, tiene una sola posición, así que no se pueden equivocar. Ahora colocamos la tapa del portafiltro. En la parte de atrás vemos dos pestañas. Ahí tiene que entrar la tapa del portafiltro. Si no entra ahí, no les va a ingresar. Así que tengan cuidado con eso. Ahora bajamos la tapa hasta que haga tope. Apretamos hasta que ingrese la traba número 1, la número 2 y la número 3. Ponemos el seguro del cable del sensor y lo enchufamos. Ahora agarramos el destornillador y apretamos la abrazadera de la manguera que va al portafiltro. Verificamos que haya quedado bien apretado y listo. Bueno, espero que les haya gustado y cualquier duda o consulta, háganme un comentario. Muchas gracias.